rinitis alérgica. Esta es una patología que es cierto, es mucho más frecuente en climas húmedos por la presencia de ácaros. También se da en ciertas estaciones acá en nuestro clima, ¿no? Que es, si bien es seco, pero en determinadas épocas del año, sobre todo cuando es cosecha, polinización, pueden debutar pacientes con rinitis alérgica. Entonces, la rinitis alérgica viene a ser definida como una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal que está mediado por anticuerpos dentro de estos la IgE, que va a ser causada por la exposición a diversos alergenos. Va a afectar la vía aérea superior y se caracteriza por la presencia de 2 o más de estos síntomas: prurito, rinorrea, sobre todo rinorrea clara, abundante, estornudos y obstrucción nasal, y esta obstrucción nasal generalmente es alternante. Entonces, paciente con 2 o más de estos síntomas, ya podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Que tiene una rinitis alérgica, sobre todo exposición a ciertos alergenos. ¿La rinitis alérgica se puede heredar? Sí, pero también se puede adquirir con el paso de los años debido a la exposición continua a determinado alergeno. Entonces, muchas veces los pacientes vienen a los 30, 40 años con un cuadro de rinitis alérgica. Y pues antes de esto nunca habían tenido alergia ni al polvo, ni a la humedad, etcétera, ¿no? Pero pueden desarrollar con el paso de los años o a la exposición frecuente a estos alergenos. Entonces, es la forma más común de una rinitis no infecciosa, afecta hasta el 30% de los adultos y el 40% de los niños. Yo diría un poquito más. Hoy en día, debido a la contaminación ambiental que nosotros tenemos, a los preservantes que se consumen ya desde temprana edad, los niños están siendo bastante alérgicos. La leche, los lácteos generan bastante alergia. Entonces, ahora diría que la mayoría de los niños, más del 40%, debutan con rinitis alérgica. Entonces, afecta más aparentemente al sexo masculino que al femenino en cuanto a la edad pediátrica, pero cuando uno llega a ser adulto, se equipara, ¿no? Tanto es lo mismo en hombres y en mujeres. La rinitis alérgica se desarrolla antes de los 20 años en el 80% de los casos, pero otro porcentaje menor puede desarrollarlo después. Forma parte de un proceso inflamatorio sistémico que muchas veces se va a asociar a conjuntivitis, rhinosinusitis y asma. La mayoría de los pacientes asmáticos, un 75% de los pacientes asmáticos, van a debutar también con rinitis alérgica. Entonces, siempre preguntar, ¿no?, a mi paciente que va a venir por rinitis alérgica con esos cuadros, con esos síntomas que hemos visto, si es que él es asmático, alguna vez ha recibido algún inhalador, ya sea en infancia o no. Si una rinitis alérgica es muy, muy, muy severa, puede alterar la calidad de sueño del paciente, afectando así la concentración y bajo desempeño tanto laboral y, en caso de los niños, escolar. Entonces, es un tema que debemos conocerlo y saber manejarlo, ¿no? Saber identificar cuándo es una rinitis alérgica leve, moderada, severa. Generalmente las rinitis alérgicas severas ya afectan la calidad de vida del paciente. Entonces requieren, aparte del tratamiento médico que nosotros los otorrinos solemos dar, tal vez ayuda de un alergólogo. Entonces, existen factores de riesgo para que uno desarrolle una rinitis alérgica. Lo que les decía, ¿no? La introducción temprana a ciertos alimentos o a fórmulas. Por eso, la lactancia materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses de edad. ¿Ok? Muchos niños que han recibido fórmula por X motivos van a ser más propensos a desarrollar en un futuro rinitis alérgica. Niños que están expuestos al tabaco o cuya madre ha sido fumadora
también tienen mayor riesgo de desarrollar rinitis alérgica. Cierto factor hereditario que les decía muchas veces, ¿no? Padres alérgicos, niño alérgico. Niños que tengan una elevada cantidad de IgE y la presencia de animales en casa también va a hacer que este niño pueda tener más fácilmente una rinitis alérgica. Entonces, esos son los factores de riesgo para desarrollar una rinitis alérgica. Pues en cuanto a la fisiopatología de la rinitis, sabemos que una vez que se expone nuestra mucosa nasal, esta es la mucosa nasal, ¿no? Es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, se expone a un alergeno, viene, digamos, el polvo, los ácaros o el polen, ingresa y es fagocitado por la célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a presentar ese alergeno al T helper. Este T helper 2 va a hacer que los linfocitos empiecen a secretar IgE. ¿Ok? Eso es en la primera exposición, o sea, ya hay sensibilización, es como que ya estás reconociendo ese alergeno. Entonces, tus células inmunológicas, que son los linfocitos, captan, el macrófago lo procesa, lo presenta. Esta T helper aparte va a liberar, ¿no? Interleuquinas 4, la 13, que va a activar a esta célula B, este linfocito B, que va a producir IgE, y esta IgE va a ir y se va a posicionar en estos receptores de los mastocitos y los basófilos. ¿Ok? Cuando hay una segunda exposición a este alergeno, ya los basófilos de mastocitos empiezan a liberar lo que es histamina, todos los factores que van a producir los síntomas de la rinitis alérgica. Esta es una segunda exposición. Primero hay una sensibilización. Yo presento y es como que ya mis células reconocen, ¿no? Están como que en alerta. Cuando hay una reexposición pasa lo mismo. Viene el alergeno, la célula dendrítica igual la procesa, la presenta y ya los mastocitos, como ya los han reconocido, y los basófilos empiezan a liberar citoquinas inflamatorias, histamina, leucotrienos, que van a producir toda la sintomatología típica de una rinitis alérgica: congestión, rinorrea, prurito y estornudo. Entonces, esa es la fisiopatología de una rinitis alérgica. Entonces, entre los signos y síntomas tenemos todos estos, ¿no? Típico que el niño o paciente que tenga alergias tenga comezón en la nariz, puede ser también comezón en los oídos, comezón en el paladar, en la garganta, porque recordemos, o sea, la mucosa nasal no solo pues está ahí, ¿no? Ese epitelio cilíndrico ciliado no es solo en la nariz, muchas veces va a irse un poco a la nasofaringe y van a tener molestias a nivel de la orofaringe, los oídos. Entonces, durante la estación de polinización hay mayor número de episodios, ¿no? Empieza la polinización y el niño empieza a estornudar más, o el paciente empieza con más estornudos, más síntomas de rinitis alérgica, o bien si se expone a determinado alergeno, que digamos, alguien limpia la casa y él respira esa sustancia, va a empezar a estornudar, la nariz se la va a obstruir, le van a picar los ojos probablemente, entonces yo ya estoy pensando que es una alergia, ¿no? La rinorrea generalmente es clara, hialina, que puede ser profusa o continua, es abundante. Estos pacientes, sobre todo los de Puerto Maldonado o Quillabamba, lugares de bastante humedad, suelen tener rinitis alérgica debido a la humedad. En la humedad hay ácaros y las sustancias más alergizantes son los ácaros. Entonces ellos muchas veces dicen: yo me paro resfriando, me resfrío y me resfrío. Muy serio, tomo un helado y me resfrío. Y eso es falso. Probablemente estén confundiendo un resfrío con una rinitis alérgica. Va a haber irritación de la piel que cubre la región nasal. Son estos niños, ¿no? Que a veces hay tanto flujo nasal que toda la piel del vestíbulo está enrojecida o bien hasta cuarteada.
El labio superior también puede afectarse. La congestión nasal se va a incrementar, como he dicho, la exposición de los alergenos. Va a haber una obstrucción nasal alternante muchas veces, que puede ser tanta que va a obstruir indirectamente la trompa de Eustaquio, puede obstruir el drenaje normal de los senos paranasales, entonces mi paciente puede agregar que cefalea probablemente, otalgia, hipoacusia, sensación de oído tapado. Pacientes con rinitis alérgica van a empeorar más sus síntomas de asma, obviamente van a tener sibilantes, roncantes, etcétera, ¿no? Disnea, dificultad para respirar. Entonces, se sugiere siempre, todo niño o paciente que venga con rinitis alérgica, auscultar el pulmón para ver si es que tiene un asma asociada también. Los síntomas pues, suelen empeorarse por las mañanas, alteraciones en la audición, el olfato, el gusto. Obviamente, si hay obstrucción de toda la fosa nasal, pues el paciente va a tener hiposmia. Muchos olores no llegan hasta el techo de la fosa nasal donde percibimos olores, entonces puede tener cierto grado de hiposmia, ¿no? Hipoacusia por trastornos o por obstrucción de la trompa de Eustaquio. Son respiradores bucales, son niños que van a respirar más con la boca, tienen la boca abierta siempre, van a tener alteración en el crecimiento dental probablemente, tienen la boca seca, irritada, despiertan con dolor a nivel de la garganta, pueden tener ronquidos nocturnos con o sin episodios de apneas o hipopnea o trastorno del sueño, goteo retronasal crónico. Uno ve la orofaringe y hay un goteo claro, ¿no? Un moco claro que descarga por atrás. Tos crónica, carraspera. La famosa carraspera es ese aclaramiento continuo que hace el paciente, ¿no? Hace esto. ¿Por qué? Porque tiene un goteo postnasal. Entonces tratan de expulsar esa mucosidad. Cefaleas frontales, si es que se asocia ya a un cuadro de sinusitis probablemente. Y lo mismo, ¿no? Hipoacusia. Entonces, todos estos síntomas puede tener un paciente con rinitis alérgica. La clasificación, las rinitis alérgicas se van a clasificar si los síntomas son intermitentes o son persistentes, leves, moderadas o severas. Si los síntomas son intermitentes, es porque hay estos síntomas en menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas consecutivas. Si son persistentes, más de 4 días a la semana, más de 4 veces, de 4 semanas consecutivas, entonces yo puedo decir, este paciente tiene una rinitis leve, persistente, o leve, intermitente, o moderada, persistente, o severa, intermitente. Leve, cuando el paciente tiene los síntomas de rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, etcétera, pero no altera el sueño. Su sueño es normal, él hace normal sus actividades diarias, deporte, su trabajo normalmente, no afecta su vida laboral ni la vida escolar en el caso de los niños. Entonces sus síntomas sí están presentes, pero no son tan molestosos, ¿no? Diferente a aquellos pacientes que tengan ya una rinitis alérgica entre moderada a severa, donde ya hay alteración del sueño. Es tanta la molestia y los síntomas que el paciente no duerme bien, va a amanecer somnoliento, no va a desarrollar bien sus actividades diarias. Entonces, si ya afecta la calidad de vida del paciente, ya estamos frente a un asma moderado o severo, perdón, una rinitis alérgica moderada a severa. El asma es casi similar clasificación. Tanto el asma y la rinitis alérgica son cuadros alérgicos, solo que la rinitis alérgica es del tracto superior, viaria superior, en cambio, el asma viaria inferior. Entonces, a ver, pacientes que tengan asma, dermatitis atópica
conjuntivitis, sinusitis, poliposis, infecciones del tracto respiratorio superior u otitis media, pueden más fácil desarrollar rinitis alérgica o tener cierta relación. Si mi paciente tiene pólipos, tengo que sospechar este paciente debe tener un cuadro alérgico, porque los pólipos también son por alergia. Si es atópico, si tiene una dermatitis atópica y me viene con obstrucción nasal alternante, rinitis, rinorrea clara, perdón, puede ser más factible que tenga una rinitis alérgica. Y esta rinitis alérgica puede llevar a deterioro de la calidad de vida, trastornos del sueño del paciente, altera el aprendizaje y la atención y produce una mala respiración nasal. Los pacientes solo respira por la boca, que a la larga, si esto no se trata a tiempo, son estos niños que tienen una mala oclusión dentaria. Luego son vistos por los odontólogos para que le hagan un tratamiento con bracket, tratamiento ortognático más complejo, ¿no? En cuanto al diagnóstico, hemos visto, con la clínica yo puedo llegar al diagnóstico. Con todos esos síntomas yo puedo llegar al diagnóstico. En cuanto a mi examen físico, voy a ver signos que me indiquen que este niño es atópico. Dentro de esos signos tenemos el pliegue de Denny Morgan, ¿no? Acá, debajo de los ojitos, forman pliegues, un pliegue extra. Si ustedes ven eso en un niño, ese niño es alérgico, es atópico. También puedo ver a mi examen físico esto, ¿no? El signo del alérgico. Agarra y la manito siempre se le está frotando en la nariz, tanto que desarrollan esta pequeña línea de diferente color. Y eso sería ectonasal. También ectonasal yo puedo ver, pues, ¿no? Si este niño tiene a nivel del vestíbulo toda la piel irritada, inflamada por el constante, la manipulación al limpiarse ese exceso de moco. Y endonasalmente a mi rinoscopía anterior, que voy a evidenciar una mucosa más pálida de lo normal. La mucosa nasal tiene que ser roja. Esa es una mucosa normal. Si yo veo y hago mi rinoscopía anterior y veo una mucosa totalmente pálida o incluso azulada, veo moco, abundante moco, claro, hipertrofia del cornete inferior, pues yo estoy frente a un cuadro de rinitis alérgica, ¿no? Eso voy a encontrar en mi examen físico. El diagnóstico netamente es clínico. Por clínica, yo sé que esta es una rinitis alérgica, pero se podría hacer el famoso print test, básicamente para identificar a qué hace alergia mi paciente, en el cual se le colocan varias sustancias, dentro de esas las que más frecuentemente desencadenan alergia, ¿no? Los ácaros, el pelo, el polen, etcétera, etcétera. Se inocula vía subdérmica, perdón, intradérmica, y esperamos a ver cómo reacciona. Si se genera una bombón muy grande, pues ya sabemos que mi paciente pues es alérgico a esa sustancia, ¿no? El famoso print test. Básicamente no es para diagnosticar en sí rinitis alérgica, sino para saber a qué le desencadena alergia a este paciente. Entonces, en esta tabla podemos ver esos alérgenos en orden de frecuencia, intensidad, rango de edad mayor y frecuencia y concentraciones, a qué se es más alérgico. Entonces acá podemos ver que son los ácaros. Los más frecuentes son los ácaros. Esto es un ácaro, esto es un ácaro, menos frecuente el epitelio o el pelo de gato, pero del perro, hongos, el aspergillus fumigatos, que yo puedo encontrar esto en áreas o ambientes húmedos, obviamente. El del perro también produce alergia, pero si yo veo todo esto, lo más frecuente son los ácaros, varios tipos de ácaros. Entonces, tengo que investigar dónde se encuentran los ácaros. Polvo, alfombras, cortinas, los colchones,
las sábanas, las frazadas, ahí va a tener bastante ácaro. Si yo no identifico, digamos, ¿no? Son si más frecuentes a los ácaros, pues tendré que saber dónde están y evitar eso. Si yo no indico esto a mi paciente, el tratamiento que yo le vaya a dar con algún tratamiento médico que luego lo vamos a ver, va a servir solo en el momento del uso de este spray nasal. Después no, porque yo no he dicho a mi paciente aparte qué medidas higiénico-dietéticas tiene que seguir. El tratamiento, pues, primero, decirle al paciente que evite el contacto con el alérgeno en la medida que esto sea posible. Si es alérgico al polvo, pues evitará el polvo. Si va a tener que hacer limpieza, pues se cubrirá con un barbijo para que no entre mucho contacto y evitar ese cuadro, ¿no? Limpieza. Una buena limpieza de la habitación del paciente, limpieza del colchón, ya existen hoy en día muchas empresas que se encargan y van a tu casa y te limpian el colchón de ácaros. Entonces, esas medidas tendré que indicar a mi paciente, ¿no? Y el tratamiento médico básicamente va a depender si es una leve, moderada o grave. Si es leve intermitente, probablemente solo dando antihistamínicos, evitando la exposición al alergeno o dando descongestionantes intranasales, él va a lograr controlar ese cuadro agudo. Si es moderada, grave, tal vez ya requiera agregar yo corticoides, ¿ok? Esos corticoides intranasales que nosotros solemos recetar, ¿no? Un paciente con una rinitis alérgica. Si es intermitente, moderada, grave o persistente, así sea leve, yo ya puedo iniciar corticoides intranasales. En cambio, si es una leve, tal vez un antihistamínico sea solo suficiente como para controlar ese cuadro de alergia. Y en estos cuadros intermitentes o persistentes, leve, moderado, grave, tengo que valorar ya la inmunoterapia. Ahí es donde yo busco ayuda o se hace un tratamiento conjunto con el alergólogo. El alergólogo tendrá que ayudarme, uno, aparte de identificar con el printesa que es alérgico a mi paciente, probablemente a ir desensibilizándolo, ¿no? Inmunizándolo, las famosas vacunas. Entonces, mi paciente puede pasar, no le voy a quitar la alergia, obviamente, la alergia no se quita, no desaparece, no tiene tratamiento definitivo, voy a eso. Pero puedo pasar de que mi paciente tenga una rinitis alérgica persistente, moderada, grave, a un intermitente leve, donde no le afecte la calidad de vida, donde pueda desarrollar sus actividades con toda normalidad. Entonces, ese es el objetivo de mi tratamiento. Dentro de este tratamiento médico tenemos los antihistamínicos como la loratadina. La loratadina es 10 miligramos día, la cetiricina, la desloratadina y un montón de antihistamínicos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, los de tercera, cuarta generación probablemente sean mejores porque no son sedantes, no producen sedación, ¿no? Como la clorfenamina. Si yo hablo de clorfenamina, perfecto, es un antihistamínico, pero también tiene cierto efecto sedante. Corticoides inhalatorios nasales, como el lamometasona, la fluticasona, cuya función pues es un efecto antiinflamatorio al inhibir la actividad de estas interleucinas, la 4 y la 5, que habíamos visto que eran antiinflamatorias, ¿no? Luego, en otros cuadros más severos, tal vez aparte de corticoides tópicos nasales, puede agregar corticoides orales, reservados solo para casos muy severos.
cuya dosis diaria es de 0,5 miligramos por kilo. Todo corticoide se da por kilo de peso. Otro, el cromoglicato sódico, que básicamente su función es estabilizar la membrana y evita así que los mastocitos empiecen a degranularse y secretar todos esta histamina, ¿no? Que va a producir todo el cuadro alérgico del paciente. Y el bromuro de hipatropio, generalmente para pacientes cuyo síntoma predominante de su rinitis alérgica sea la rinorrea. Si mi paciente sí tiene rinorrea, estornudos, pero más lo que le molesta es el abundante flujo nasal que tiene, tal vez hay que darle bromuro de hipatropio, que me va a controlar más la rinorrea, ¿no? Y se utilizan 2 PAF o 2 inhalaciones en cada fosa nasal por 2 veces al día. Esto se puede usar en combinación con el corticoide. Yo doy un corticoide intranasal para que sea un efecto antiinflamatorio y otro para el bromuro de hipatropio para disminuir la rinorrea. Entonces mi paciente va a estar muchísimo mejor. Acá vamos a ver ese algoritmo, ¿no? El diagnóstico de rinitis alérgica, si son síntomas intermitentes, síntomas persistentes, si es leve, si es moderada, grave, o si es persistente, leve, moderada, grave, cuál es el tratamiento, ya lo hemos visto. Básicamente es casi lo mismo que esto. Entonces, ¿qué es la inmunoterapia, no? La inmunoterapia se define como la administración repetida de ciertos alérgenos específicos a pacientes con enfermedades mediadas por IgE con el propósito de dar protección contra los síntomas alérgicos y las reacciones inflamatorias asociadas a la exposición natural. Son vacunas. Entonces, sí se ha visto mucho efecto protector para estos pacientes que tienen una rinitis muy severa. Entonces, habíamos hablado también que pacientes con poliposis nasosinusal pueden debutar más fácilmente con rinitis alérgica. Entonces, ahora vamos a ver poliposis nasosinusal. Hay mucha relación entre poliposis y rinitis alérgica, chicos. Ahora, en cuanto a poliposis, pues también es una enfermedad inflamatoria crónica como la rinitis, tanto de la mucosa nasal y de los senos paranasales, pero acá ya se va a producir tumoraciones inflamatorias hipertróficas que no tienen carácter maligno, son benignas, que van a producir de por sí obstrucción. Si ya la rinitis alérgica produce obstrucción, más tumores benignos obstruyen más, ¿no? La fosa nasal, el drenaje normal del ostión, entonces es más factible que este paciente me debute en sinusitis agregada. Hay harto inflamatorio eosinófilo en la mucosa nasal y la IgE de estos pacientes también la verdad se las puede encontrar elevadas. Tiene prevalencia de 2 al 5% de la población. Se da más frecuente aparentemente en varones entre la cuarta y quinta década. El asma está bien relacionado también. Hasta un 50% de los pacientes con poliposis nasal tienen asma o viceversa. Tiene cierto carácter hereditario, un 19,2%. Y conocer la famosa tríada de Vidal o de Samter, en el que el paciente tiene poliposis nasosinusal, es asmático, tiene intolerancia a los AINES y a la aspirina. Es la famosa tríada de Vidal o de Samter. La fisiopatogenia pues tiene varias explicaciones, varias teorías. La teoría mecánica, la vasomotora, la inmunológica, la inflamatoria, la infecciosa. El hecho es que todo eso va a producir edema de la mucosa nasal, dando origen a estas tumoraciones benignas que son como unos quistes que se van llenando de líquido y van a alterar toda la permeabilidad de la fosa nasal. Hay una reacción alérgica bien marcada, IgE alta, eosinófilos altos. Entonces van a obstruir el drenaje de los senos paranasales,
van a tender a hacer más sinusitis. La teoría infecciosa dice que la IgE se eleva frente a enterotoxinas de ciertas bacterias. La sintomatología rinorrea, que puede ser rinorrea clara a un inicio probablemente, y luego, si se complicó con sinusitis, una rinorrea ya purulenta. Trastornos en la olfación, pacientes con hiposmia, parosmia, cacosmia, respiradores bucales obviamente, cefalea, alteraciones del sueño, irritabilidad, prurito nasal, obstrucción nasal, que esta obstrucción nasal puede ser unilateral o bilateral, y estornudos constantes. Si yo veo estos síntomas típicos de un paciente con rinitis alérgica. Entonces, probablemente una rinitis alérgica sin pólipo, la obstrucción sea alternante y nunca progresiva. Quiere decir, sí, cada que me expongo al polvo, se me obstruye la nariz, a veces las dos fosas nasales, a veces una, a veces otra, estornudo, hay bastante flujo, pero sé de la exposición y ya respiro bien, ¿ok? Diferente a una poliposis nasal, sí tengo igual, ¿no? Estornudo, moco abundante, me pica la nariz, etcétera, pero he sentido que mi obstrucción al inicio era poca, pero ahora siento que conforme pasa el tiempo, mi obstrucción aumenta, 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 se hace más notoria. Y es más, otros te dicen, hasta me he visto en mi nariz, tengo unas bolas en la nariz. ¿Ya? Muchos pacientes llegan con poliposis nasosinusal tan avanzada que el pólipo se le está saliendo por las fosas nasales. El diagnóstico, mi anamnesis, mi clínica tiene mucho que ver acá, mi examen físico me lo va a corroborar y acá sí pido exámenes auxiliares. ¿Por qué? Porque si bien yo estoy viendo el pólipo a mi rinoscopía anterior como se observa acá, tengo que identificar qué extensión tiene ese pólipo. Solo es en el meato medio, solo es en el techo, o se está yendo más hacia atrás, me está produciendo aparte sinusitis, ¿qué sinusitis? Frontal, etmoidal, maxilar, etcétera, etcétera, para que yo programe mi cirugía. El tratamiento de una poliposis nasosinusal es quirúrgica. Sí puede existir tratamiento médico que haga que frene el crecimiento de los pólipos o disminuya el tamaño de los pólipos, pero no los desaparecen. El tratamiento médico no desaparece el pólipo, controla un poco la enfermedad. Si el paciente vino con un pólipo que recién estaba en meato medio, que no le ha logrado obstruir, más vino por su síntoma alérgico, no tengo moco y tú miraste un pólipo por ahí que está que quiere salir por meato medio, probablemente dándole corticoides intranasales, yo voy a hacer que ese pólipo se reduzca o se detenga y no avance a más. Pero pacientes con pólipos ya donde están el pólipo ocupando casi el 80% o más de la fosa nasal, este paciente no le voy a decir, pues tome colóquese su spray nasal y lo revalúe, imposible. Este paciente tiene que entrar a operarse. Para yo programar mi cirugía, tengo que pedir un examen auxiliar, que es la tomografía. La tomografía me va a decir la extensión y qué tengo que hacer en mi cirugía, qué senos maxilares tengo que drenar, porque de por sí estos pólipos nasales, como los vemos acá, que están obstruyendo casi toda la fosa nasal, van a obstruir el drenaje de los ostios. Entonces, en mi cirugía, aparte de sacar los pólipos, tengo que saber qué senos maxilares tengo que drenar, qué ostios tengo que ampliar. ¿Será solo el maxilar derecho, solo el maxilar izquierdo, los frontales o serán todos los senos paranasales? Y eso se ve en una tomografía. El diagnóstico, ya lo hemos visto. Acá hay ciertos antecedentes, ¿no?, que me van a indicar probablemente que tenga más una poliposis, lo que hemos visto, ¿no? Rinitis alérgica, la famosa tríada de Salter, pacientes con fibrosis quística van a tender a desarrollar más
poliposis nasosinusal, al igual que los pacientes asmáticos. Si hay un antecedente ya de poliposis nasosinusal familiar también, y las famosas rinitis alérgicas. En mi rinoscopía anterior, yo ya estoy sospechando que mi paciente tiene poliposis porque llegó a mi consultorio con una voz nasal incluso. Me habla como si estuviera con la nariz obstruida, congestionada, una rinolalia cerrada, le decimos. Entonces, frente a eso, más todos los síntomas que él me dice, estoy sospechando. Puede ser una alergia, pero si me dice que la obstrucción es permanente, constante, progresiva, pólipo, parece ser pólipo. A mi rinoscopía anterior, pues me confirmará, ¿no? Esa presencia de pólipos. Voy a ver estas tumoraciones de aspecto perlado, blanco, nacaradas, quísticas, que ocupan el techo de la fosa nasal, luego van creciendo y van obstruyendo casi todo el corredor. Entonces, veo eso en ambas fosas nasales, diagnóstico de poliposis nasosinusal. Me parece ser un pólipo nasosinusal. Si tiene características de ser un pólipo, sí. ¿Podría yo solicitar patología si es que yo estoy dudando? No, porque hay varios tipos de pólipos. Hay unos pólipos que se ven así, como quistes, así como unas pelotitas llenas de líquido. Y hay otros pólipos que tienen un color más rosado, que me confunden, ¿no? Me parece es un pólipo, no, me parece tejido. Frente a la duda, solo en esos casos, no sé si es un pólipo o es un papiloma invertido o es un otro tipo de tumoración, yo puedo pedir una biopsia. Si yo veo ya la tumoración que está saliendo, agarro, hago una pequeña biopsia y mando a patología para que el patólogo me certifique, no, solo es un pólipo o no, hay algo más, no, no es un pólipo, es un papiloma invertido, es una neoplasia. Entonces el tratamiento será diferente, ¿no? Y porque estas características microscópicas va a encontrar el patólogo. Es tejido conectivo laxo, bastante cantidad de eosinófilos, edema, células inflamatorias, etcétera. Entonces, el patólogo me certificará ante la duda, ¿no? No sé si es un pólipo o puede ser un tumor ya maligno o un tumor sólido, no lo sé. Puedo hacer antes de entrar a operar una biopsia que me certifique. Evidentemente, este paciente se encontró poliposis nasosinusal. Perfecto. Entro y hago la cirugía. Ahora, tanto la radiografía es de poca ayuda, porque sí, si yo le pido una radiografía de senos paranasales, yo no voy a ver los pólipos. Básicamente es para ver si hay sinusitis maxilar, frontal, etmoidal, esfenoidal, ¿ok? Pero es de poca ayuda, da muchos falsos positivos o falsos negativos en cuanto a sinusitis. El examen ideal para es la tomografía de senos paranasales, para que me confirme la localización, la extensión de los pólipos, permite planear el tipo de cirugía que yo voy a hacer para evitar complicaciones. Y la resonancia básicamente solo si yo sospecho o quiero diferenciar si es un pólipo, es un tumor más sólido, es un mucosele o es una infección fúngica. Solo ahí, si yo tengo la duda, si no, no voy a pedir, pues no todo paciente que venga con pólipos, donde los pólipos se noten que son pólipos, voy a pedir resonancia, tomografía, radiografía, no, dependerá del paciente. Diagnóstico diferencial del pólipo nasal, pues con cualquier neoplasia maligna, una rinitis vasomotora que me va a generar obstrucción nasal, una rinitis alérgica que me va a generar obstrucción nasal, una sinusitis crónica porque me va a presentar rinorrea purulenta, desviación septal, hipertrofia de cornetes, etcétera, ¿no? Otro tumor como el nasofibroangioma. Son diagnósticos diferenciales, pero ante la clínica, la anamnesis y el examen físico, yo me voy a ir orientando, ¿no? En mi examen físico, si veo un pólipo, no voy a pensar pues, que es una rinitis alérgica, o no voy a pensar que es una nasofibroangioma juvenil, menos si es mujer. Y el tratamiento, ¿no? Tratamiento médico tiene como objetivo restaurar la fisiología de la nariz.
restaurar la función normal de la nariz. Muchas veces no se presta atención a la función de la nariz. Mi nariz está ahí por algo y esa función es acondicionar el aire que yo voy a respirar. Aparte de percibir los olores, la función es acondicionar el aire que yo voy a respirar. Si yo no respiro por la nariz, pues sí, no voy a morir por no respirar por la nariz, porque respiraré pues, por la boca, pero mi boca no acondiciona el aire. Entonces, ¿qué voy a tener más? Faringitis a repetición. Pacientes que siempre vienen, que tengo la garganta seca, que se me inflama la garganta, que siempre estoy con flema, con carraspera. Ah, ¿por qué será? ¿No estará respirando bien por la nariz? Listo. Entonces, se basa el tratamiento en esteroides tópicos, los mismos que hemos visto para rinitis alérgica, corticoides o esteroides sistémicos por periodos cortos, dependiendo, ¿no?, de cuán grave es esa obstrucción, antihistamínicos si es que está agregada una alergia, cirugía, ¿ok? Entonces, ¿por qué nosotros damos corticoides? Porque van a disminuir los síntomas de obstrucción nasal, va a mejorar la calidad del olfato y disminuye el tamaño de los pólipos. En algunos casos, el tratamiento médico, ese no es el definitivo, ¿ok? No, el tratamiento médico no me desvanece o desaparece mágicamente el pólipo, lo puede disminuir de tamaño, pero no lo quita, ¿sí? Entonces, el tratamiento netamente quirúrgico. ¿Qué cirugía? La cirugía endoscópica nasosinusal, esa es la famosa SENS, en la cual yo hago una polipectomía. Voy a extraer esos pólipos. Esto se hace cuando hay una obstrucción nasal grave, obviamente, aparte de una rhinosinusitis secundaria por obstrucción del drenaje de los senos paranasales. Contraindicación, si mi paciente no puede usar estrés, es decir, a ver, si mi paciente tiene un pólipo que es pequeñito, que está en el techo, solo en el techo de la fosa nasal, él va a poder respirar, pero tal vez solo dando el tratamiento médico yo logre frenar, ¿no? Ese pólipo se quede así de chiquitito y simple. Pero si ese pólipo va creciendo, va creciendo, va creciendo y me obstruye casi toda la fosa nasal, pues tratamiento quirúrgico. Entonces, cada paciente es diferente, chicos. Es más, a veces hay que hacer este abordaje que nosotros le decimos catwell look, en el que aperturamos el seno maxilar, porque muchas veces los pólipos vienen del seno maxilar, su pedículo está en el piso del seno maxilar, y eso muchas veces no lo podemos extraer solo por vía endoscópica, ¿no? Del meato medio, entrar allá al ostium y ver, muchas veces es difícil. Entonces, a veces tengo que hacer el catwell look. ¿Y de qué va a depender eso? De mi tomografía. Mi tomografía me va a decir qué tengo que hacer en mi cirugía. Si en ese paciente, según mi tomografía, veo que ese seno maxilar está lleno y aparentemente hay un pólipo ahí, tendré que decir al paciente, perfecto, su cirugía va a ser endoscópica, pero hay la posibilidad de aperturar seno maxilar de esta manera. Eso en cuanto a poliposis nasosinusal. Y finalmente otro tema que también tiene cierta relación, la rinosinusitis fúngica. La rinosinusitis fúngica solo son, o sea, hay sinusitis viral, sinusitis bacteriana y micótica. Estas son las por hongos. Solo solo el 1% son responsables de enfermedades humanas. O sea, los hongos, solo el 1% causan una enfermedad en el ser humano. La inhalación de esporas se cree que es la ruta más común por la cual se inicia una rhinosinusitis fúngica. Y obviamente esto es en pacientes inmunodeprimidos, no en un paciente inmunocompetente, en un paciente sano, paciente joven, que no tenga ninguna comorbilidad y su inmunidad esté normal. No voy a pensar pues que va a desarrollar una micosis. Los hongos son más, o sea, afectan a personas inmunocomprometidas.
¿ok? Esa es su condición para que éstas surjan. Porque bien, yo estoy sana, estoy con mi sistema inmune alto, no tengo ninguna comorbilidad, voy a inhalar una espora de un hongo por ahí, ¿me va a desencadenar rhinosinusitis? No, porque mi sistema inmune es tan competente que va a fagocitar eso y punto, lo elimina, ¿no? Pero en un paciente inmunocomprometido, en ese sí el hongo puede generar patología. Entonces, hay clasificaciones de una rhinosinusitis fúngica invasiva y una rhinosinusitis fúngica no invasiva. Dentro de las invasivas tenemos la aguda fulminante, la granulomatosa, la crónica, y las no invasivas, la infección fúngica saprófita, una bola micótica. Estas bolas micóticas a veces solo afectan un seno paranasal, y la fúngica alérgica. Vamos a hablar de la invasiva aguda fulminante, producida por el Aspergillus, miembro de la familia de Mucoraceae. Acá está el mucor, Rhizomucor, Absidia. Esto es típico de pacientes diabéticos, chicos. ¿Ya? Los diabéticos tienen el sistema inmune muy bajo. Estos hongos van a alcanzar estas cavidades por la inhalación, ¿no? De esporas de estos hongos. Un sistema inmune del huésped competente detiene el crecimiento del hongo. ¿Ok? Más uno inmunosuprimido, no. Estos hongos, como es el Aspergillus, son angioinvasores, neuroinvasivos dentro de la cavidad nasosinusal. La mortalidad es alta, de entre un 50 a 80%. Entonces yo no puedo obviar eso. Si yo diagnostico un paciente con mucor, la famosa mucormicosis, su mortalidad es alta. Y no sé si se acordarán cuando hemos estado en la segunda o primera ola del COVID. Decían, se estaban muriendo por un hongo negro, ¿no? Decían eso. Eran que estos pacientes tan inmunocomprometidos aprovechaba ahí el hongo y empezaba a surgir el hongo. Su mortalidad es altísima porque son neuroinvasores y porque son, lo que acabo de decir, angioinvasores. Es más fácilmente que vayan al sistema nervioso central que está cerca por ahí o produzcan una tromboflebitis de seno cavernoso ahí y el paciente fallezca. Entonces es una mortalidad alta, 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 alta. ¿Por qué? Porque pueden extenderse de manera intracraneal o invadir incluso la órbita por la cercanía de esos senos paranasales. Por eso en un inicio, cuando hemos empezado las clases, yo les dije, ¿no? Esa relación importante que tiene mi nariz, por eso le dicen el triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque está cerca a estructuras muy nobles, muy importantes, globo ocular y cerebro. Entonces, la importancia de que la función inmune esté intacta en este paciente va a depender de que éste sobreviva o no. Entonces, su mortalidad es muy, muy alta, ¿no? La mortalidad es alta, sobre todo afecta a pacientes diabéticos. Paciente diabético con síntomas de una infección micótica a nivel nasal, estar preparado para lo peor, porque su pronóstico es muy, muy, muy malo. Poquísimos logran salir de esto. Y es más, el diabético a veces pues no manifiesta síntomas típicos, ¿no? Como una persona no diabética. Los diabéticos no manifiestan síntomas por decir, no hacen fiebres altas probablemente, no desarrollan fiebre. Entonces, muchas veces, si mi médico general no conoce esto, un diabético por ahí va a su puesto de salud y lo he visto. Y le dicen, no, que la nariz la tengo tapada. Nunca le ven la nariz, no sé por qué.
Y dice, tiene sinusitis, tome amoxicilina, ceftriaxona, levofloxacin, ¿no? Mientras eso el hongo avanza, 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 él nunca diagnosticó o nunca sospechó en un hongo, y ahí llega al hospital, pues, muy grave, con un pronóstico totalmente malo. Y me ha tocado ver paciente, una mujer tratada en mi residencia. No es frecuente el mucor, chicos, pero sí me acuerdo que llegó una paciente diabética, mal controlada, pésima. Llegó por emergencia, se veía en un estado, o sea, somnolienta, le preguntabas, no te respondía, el familiar no me respondía por él, que si había sido vista en su puesto de salud solo con antibióticos por sinusitis, pero no mejoraba, estaba decaída, ni siquiera hacía fiebre, pero estaba decaída, ¿no? Y uno le ve la nariz y veía unas costras negras, literalmente. La paciente tenía un mucor y lamentablemente, pese a entrar a sala, que hay que hacer limpieza, la paciente falleció. Entonces, ¿qué síntomas tiene, no? Rinorrea purulenta, maloliente, cefalea, dolor facial. Si es que ya hay complicación, diplopía, porque ya está entrando a globo ocular o se está yendo a piso de cerebro, ¿no? Base de cráneo. Fiebre puede estar presente en el 50% o 90% de los pacientes. A veces esta fiebre se oculta porque lo han estado tratando con paracetamol, están bajándole la fiebre y no están tratando lo que es en sí el hongo, sino están dando solo para bacterias, ¿no? Anestesia facial puede ya estar comprometiendo nervios, el paciente va a tener menos sensibilidad probablemente a nivel facial. Entonces, a mi examen físico yo voy a ver esto. Estas costras negras con muy mal olor. Yo miro esto, costra negra, mucor. Esto es mucor. Peor si mi paciente es inmunodeprimido, mucor. Esto es un hongo. Entonces, muchas veces, para que yo cultive un hongo, si cultivar una bacteria me demora 3 a 4 días, cultivar un hongo me va a demorar muchísimo más tiempo. Yo no puedo esperar tanto tiempo. Entonces, a veces nosotros vemos estas costras, sacamos estas costras, sacamos un hisopado nasal, lo extendemos en una lámina, examen directo. Y en el examen directo me sale, hemos encontrado hifas, esporas, tienes el diagnóstico, ya no estás esperando tu cultivo, ¿no? El paciente se hospitaliza, tiene que hospitalizarse. Tengo que pedir exámenes como son la tomografía. En este sí podría pedir una resonancia magnética para ver esa extensión del mucor a nivel central, hasta dónde está llegando, ¿no? Habrá llegado ya a base de cráneo, no habrá llegado a base de cráneo, cómo está ese globo ocular. Obviamente me voy a basar también de los síntomas oculares que tenga mi paciente, ¿no? Y el tratamiento es médico-quirúrgico. Médico porque tiene que recibir dosis altas de anfotericina B para tratar el hongo. Y quirúrgico, en cual yo hago una debridación de todas estas costras. Tengo que quitar, limpiar todos esos senos paranasales, esa cavidad nasal. Entonces, la primera línea de tratamiento es prevenir. No hay nada mejor que prevenir o tener alta sospecha, ¿no? Por eso, paciente diabético, por eso se preguntan antecedentes. ¿Es diabético, es hipertenso? Por algo interesan los antecedentes. Entonces, los antifúngicos que se suelen utilizar son la anfotericina B. La anfotericina B a dosis de 1 miligramo kilo día. Muchas veces el paciente fallece por efectos colaterales del medicamento. La anfotericina tiene efectos colaterales tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. El paciente puede morir
por nefrotoxicidad, porque me hace una ira, una insuficiencia renal aguda. Puede morir porque hay alto potasio y le da un paro cardíaco. A largo plazo la anfotericina B produce ototoxicidad, mi paciente se va a quedar sordo. Mielosupresión, o sea, tiene efectos colaterales muy importantes la anfotericina. Por eso es que estos pacientes se hospitalizan y lo ideal es que estén manejados en un área de cuidados intermedios o intensivos, en UCI o en UCIN. Ellos tienen que ser manejados ahí porque ellos van a monitorizar constantemente cómo está esa función renal, cómo están esos electrolitos, para ver, ¿no?, esa dosis de anfotericina. Y del tratamiento quirúrgico es pues debridar todo eso, quitar, limpiar bien esas costras, tanto a nivel de la fosa nasal como los senos nasales. Su función es eso, ¿no? Disminuye la carga del patógeno, elimina el tejido enfermo, establece mejor las vías de drenaje de ese seno afectado y hay que hacer una resección con márgenes limpios. Yo he visto pacientes, a esta paciente que les contaba, este mucor que vimos, todo el globo ocular del lado derecho estaba afectado. Entonces, al estar el globo ocular afectado lleno de hongos, es un foco infeccioso ahí. Esta señora se le tuvo que hacer enucleación, se le quitó el ojo. Se le quitó el ojo, pusimos anfotericina B en todos los senos paranasales, pero falleció. Pese a todo eso, falleció porque el pronóstico de un mucor es muy malo. Alto porcentaje de mortalidad. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar de la rinosinusitis fúngica alérgica, que es la inflamación alérgica de la mucosa en ausencia de invasión, IgE alto, predominio de eosinófilos, son típicos alérgicos, ¿no?, que pueden desarrollar aparte un hongo ahí. Su presentación a veces es sutil, no tiene una clínica muy marcada. Hay una obstrucción gradual de la vía aérea nasal y producción de unas cuantas costras nasales. El dolor es poco común. La gama de hallazgos físicos es amplio, ¿no? Van desde una obstrucción de la vía aérea nasal hasta pólipos, desfiguración facial. No es común esto. Entonces, ¿qué hago? Ante la sospecha pido mi tomografía y en mi tomografía y resonancia yo voy a ver esto. No es como una sinusitis normal. Cuando hay una sinusitis, los senos paranasales están ocupadas por una imagen hipodensa, media ploma, uniforme. En cambio, en estos pacientes yo le hago una tomografía y esa imagen es más heterogénea, y como si fueran puntos más blancos, más claros. Esta imagen heterogénea a mí me indica, hay un hongo agregado acá. Entonces, tratamiento también quirúrgico, ¿no? Tratamiento, cirugía conservadora, terapia coadyuvante. Hay que limpiar bien esos senos paranasales, si no esta mucina produce erosión ósea, osteomielitis, que a la larga puede producir deformidad facial, alto porcentaje de recurrencia. Hay que ver esto, ¿no? La inmunoterapia y corticoides. Eso sería todo. No he hablado de los demás. Por eso es que ustedes van a leer por su cuenta los demás y van a hacer un mapa conceptual de las otras formas de rinosinusitis fúngica. ¿Sí? Ustedes hacen su mapa conceptual. Lean, por favor. Igual eso va a entrar a su examen. ¿Dudas, preguntas? Doctora, una consulta. Dime. Claro.
Es acerca de los pacientes que son operados de poliposis. La recurrencia es alta del pólipo, doctora, más que todo. Depende del tipo de pólipo. Existen tipos de pólipo y eso se ve en cuanto a examen anatomopatológico, ¿ya? Pero si el pólipo se presentó a temprana edad, es decir, antes de los 20 años, tiene más probabilidad de recurrencia que si el pólipo se presenta a un paciente de 40, 50 años, viene con pólipo, yo probablemente le quite el pólipo y nunca más me recidive o me recidive a los 5, 6, 7, 8, 9 años. Pero si me viene una paciente que también he tenido de 16 años, es mi última paciente, 16 años con rinitis alérgica y poliposis nasosinusal. Esta niña le digo 16 años, va a recidivar y ella lo tiene que saber. Mientras más antes se presente el pólipo, más agresivo en cuanto a recidiva, no quiere decir que se vaya a malignizar, el pólipo no maligniza, pero va a tender a recidivar más frecuentemente. También tuve la oportunidad de ver una jovencita de 20 años que 5 veces le habían operado de pólipos. 5 veces. 20 añitos. Y su pólipo recidivaba cada año, pese a que nosotros le dábamos corticoides prolongados en pulsos, como pulsos de corticoides, corticoides intranasales, su pólipo era muy recidivante. Entonces, más que todo eso depende de eso. No hay tipos de pólipos en cuanto a patología, pero mientras se presenten a mayor edad, menos recidiva que si se presentan antes de los 20 años. ¿Alguna otra duda? Listo, chicos. No están todos, solo hay. ¿Cuántos hay? ¿Quiénes han faltado? Estamos 45, doctora. ¿Cuántos han faltado? ¿O han llegado tarde? Llegaron tarde 4, doctora. ¿Y alguno faltó? No, ninguna, doctora. ¿Pero por qué si son 45 conmigo son 45? Sí, doctora, creo que algunos están saliendo porque como está lloviendo hay problemas de conexión. Bueno, me avisas quién no está, ¿ya? Y quiénes han llegado tarde. Está bien, doctora. Listo, chicos. La próxima clase es exposición de ustedes. Está en el syllabus, lo que tienen que exponer, igual que la anterior vez. Se les va a tomar un post-test, un examen después de su exposición. 5 preguntas básicas, así que tienen que prestar atención a lo que sus compañeros exponen, pues, ¿no? No es que mi compañero expone y estoy jugando, no sé, estoy paseando. Bueno, depende de cada uno. Ya no son niños para estar, prende tu cámara, te quiero ver, ¿qué estás haciendo? Presta atención, ya no son niños ya. Acá cada uno se está educando. Desde que es virtual, cada uno se está educando. Porque no hay ni manera de nosotros, al menos cuando son clases presenciales, estás en clases y estás tú, ¿no? Sentado y te están mirando, oye, tú presta atención, ya, pero acá no hay manera de controlar eso. Entonces depende de ustedes. Listo. Lo vamos a dejar acá, entonces la próxima clase les toca a ustedes la exposición, se reparten los temas que está ahí en el syllabus y empezamos igual a las 2 de la tarde, 20 minutos máximo por grupo, por favor, no se extiendan mucho. ¿Sí? Listo. Eso es todo, nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias, Está bien, doctora. Gracias, doctora. Muy buena. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.